Buenos días a todos y gracias al doctor Dillon por su amable introducción y a ti, Sebastián, por traducir. Y obviamente gracias a la doctora Bavia Rejani, quien ha comenzado este programa, y al equipo de la Universidad de California en San Francisco por ayudar con material humano, material académico y obviamente material técnico. Y basado en los temas que ustedes pidieron, vamos a hacer una corta conferencia, 45 minutos, en que habla sobre la imagenología de la epilepsia, y obviamente vamos a enfatizar la epilepsia, la cual se origina del lóbulo temporal, porque como sabemos, la mayoría de estos pacientes, los cuales requieren imagenología detallada, son pacientes los cuales tienen lesiones en el lóbulo temporal y son candidatos quirúrgicos. Por lo tanto, vamos a revisar algunos conceptos generales, enfatizando la epilepsia parcial compleja. Vamos a revisar el uso de diferentes modalidades imagenológicas, pero siempre enfatizando el uso de resonancia magnética. Y luego vamos a describir algunas de las lesiones, ya sea el diagnóstico diferencial de las causas de epilepsia del lóbulo temporal. Comencemos con una muy breve definición de epilepsia de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia. Para tener o hacer el diagnóstico de epilepsia se necesitan 2 episodios no provocados de convulsiones. Un paciente que tiene únicamente un episodio de convulsiones y no vuelve a tener más, ese paciente no tiene epilepsia por definición. Y como sabemos, la epilepsia es una enfermedad bastante común, afectando hasta el 3% de la población general. De una manera muy general, vamos a dividir la epilepsia en epilepsia generalizada y en epilepsia focal. Más o menos la mitad de los pacientes presentan con epilepsia generalizada y la mitad de los pacientes presentan con epilepsia focal. Y la epilepsia focal puede tener un origen parcial, o sea, un origen local, y su presentación puede ser compleja o simple. Ya vamos a ver qué quiere decir una presentación compleja. Pero los pacientes que tienen una presentación compleja, hasta 80% de ellos van a tener una lesión en el lóbulo temporal. Sin embargo, más o menos 20% de ellos van a tener lesiones en otras áreas del cerebro, 15% de ellos en los lóbulos frontales y 5% de ellos en los lóbulos parietales. Cuando hablamos de lesiones del lóbulo temporal, la mayoría de estas lesiones van a estar localizadas en la parte antigua, desde un punto de vista evolutivo del lóbulo temporal, el hipocampo y la amígdala, pero también, como vamos a ver al final de la conferencia, pueden estar en la neocorteza, o sea, en la corteza que está por fuera del hipocampo y la amígdala, incluyendo la corteza de la ínsula. Cuando hablamos de epilepsia generalizada, estamos hablando de una normalidad eléctrica que involucra ambos hemisferios cerebrales, y las presentaciones más comunes, como ustedes ya lo saben, son gran mal o epilepsia tónico-clónica. Las causas más comunes en adultos son el infarto isquémico, hemorragia, tumores, enfermedades o anormalidades metabólicas como la hipoglicemia, medicamentos como algunos que se utilizan para el asma y para tratamiento de enfermedades psiquiátricas, drogas como la cocaína, meningitis, especialmente viral y bacteriana, y trauma. Cuando se presenta un paciente con epilepsia generalizada de origen nuevo en la edad adulta, lo primero que hacemos es una tomografía computarizada para descartar las causas que ya mencioné anteriormente. Y en muchos casos, si la tomografía computarizada es normal, dependiendo de la evaluación neurológica del paciente, se va a requerir una resonancia magnética. Sin embargo, en muchos de estos casos, ambos, la tomografía computarizada como la resonancia magnética, van a ser normales y la causa de la epilepsia va a permanecer desconocida. Contrariamente a los pacientes que tienen epilepsia generalizada, el grupo que queremos hablar aquí son los pacientes que tienen epilepsia parcial compleja, que comienza en un foco o una localización discreta, generalmente del lóbulo temporal. Estos pacientes tienen la característica clínica que experimentan generalmente antes de la convulsión una aura, la cual puede ser somatosensorial, psíquica o autonómica. Y el problema con hacer el diagnóstico de epilepsia parcial compleja es que muchos de estos pacientes sufren una generalización y cuando son evaluados clínicamente
tienen lo que aparenta ser clínicamente una epilepsia generalizada o difusa. Estos pacientes típicamente, después de la convulsión, tienen una afectación de la memoria. No recuerdan bien qué fue lo que pasó antes, durante, inmediatamente después de la epilepsia. Están confundidos y pueden demostrar afasia. Así que la alteración de la memoria es importante acá porque nos dice que el hipocampo, el cual está encargado de la memoria, está afectado en estos pacientes. ¿Por qué es importante la epilepsia? Porque lleva a morbilidad y mortalidad. La morbilidad puede ser debida a trauma, mordeduras de la lengua, lesiones en la cara, dislocaciones bilaterales de la mandíbula o de los hombros, pueden ser bilaterales o unilaterales. Los pacientes que están cocinando mientras tienen una epilepsia pueden sufrir quemaduras, pueden haber lesiones en los tejidos blandos del cuello, como son disecciones de la arteria carótida o vertebral, y pueden haber lesiones en la columna cervical. Y otra cosa que puede suceder es la anoxia cerebral difusa, la cual lleva a la muerte secundario a arritmias cardíacas, edema pulmonar y que un paciente se ahogue. Dejen que les demuestre un ejemplo. Tenemos un paciente que presentó con anoxia cerebral difusa, hay edema cerebral, hay hipodensidad de los ganglios basales y la parte posterior del tálamo, y en la región de la ínsula se encuentra una lesión hiperdensa ligeramente lobulada. El paciente murió y a la hora de la autopsia vemos una malformación arteriovenosa insular invadiendo la parte inferior de la corteza insular, lo que fue que estaba provocando las convulsiones en este paciente y por eso el paciente murió. Aquí tenemos otro paciente que sufrió una convulsión. Hay dos reconstrucciones parasagitales y la vista axial en el centro y vemos la dislocación de los cóndilos que ahora se encuentran por frente de la eminencia temporal bilateralmente, una posición anormal porque no deberían de extenderse más que por debajo de la punta inferior de la eminencia temporal y ahora se encuentran localizados anteriormente. Y de la literatura saqué una dislocación bilateral de hombros de un paciente que sufrió convulsiones. Ustedes pueden ver estas dislocaciones acá en este paciente. Ahora repasemos un poco las causas de epilepsia de acuerdo a la edad del paciente. Si vemos a los pacientes del periodo de recién nacidos a 2 años de edad, las causas más comunes son enfermedades metabólicas, anoxia cerebral, infecciones y malformaciones congénitas generalmente del desarrollo de la corteza y en algunos casos las facomatosis. Si nos vamos al extremo opuesto de la vida, pacientes por arriba de 40 o 60 años de edad, las causas de las convulsiones cambian radicalmente y vamos a tener, como ya dijimos, el stroke, que puede ser hemorrágico o isquémico, la presencia de tumor, que puede ser primario o secundario como las metástasis, y la epilepsia postraumática debido a daño y gliosis de la corteza. Cuando hablamos de esclerosis hipocampal, este es un proceso que generalmente comienza en la niñez alrededor de los 5 años de edad y estos pacientes presentan para la evaluación detallada alrededor de los 30 años de edad. ¿Por qué presentan tan tarde? Porque estos pacientes en los 20 años que preceden su presentación clínica al hospital han sido tratados con un sinnúmero de medicamentos anticonvulsivos y al final estos medicamentos no han dado ningún resultado y el paciente se convierte en un candidato quirúrgico. Y para hacer cirugía debemos de encontrar una lesión anatómica identificable para que el cirujano pueda entrar a resectar esa lesión. Ahora miremos los efectos del tratamiento médico en los pacientes con epilepsia. Con una droga vamos a lograr que el 75% de los pacientes no tengan epilepsia. Si los pacientes fallan el primer tratamiento y se les da una segunda droga, vamos a controlar más o menos el 5 al 7% de esos pacientes. Si el paciente falla la segunda droga y seguimos probando drogas, vamos a controlar un 3 a 4% de esos pacientes que quedan con múltiples drogas. Y por último, nos vamos a quedar con un 1 o 2% de pacientes que se llaman fármaco-resistentes, o sea, aquellos pacientes los cuales no pueden ser controlados con ningún medicamento, y esos son los pacientes a los cuales vamos a hacerle la imagenología para encontrar la lesión anatómica para que el cirujano pueda entrar a resectar esta lesión. Como ya dijimos, la resonancia magnética es el mejor método para evaluar a estos pacientes. Vamos a comenzar evaluando el cerebro entero, vistas sagitales T1, seguidas por vistas axiales T2, las cuales están anguladas
paralelamente al eje largo del hipocampo y vistas axiales, si tenemos esa disponibilidad, con imágenes de difusión. Y es importante evaluar todo el cerebro porque recordémonos que al principio de la conferencia dijimos que más o menos 20% de los pacientes van a tener lesiones en los lóbulos frontales o temporales, ya sea frontales, o parietales, ya sea por fuera del lóbulo temporal. Los lóbulos temporales los vamos a evaluar con detalles y los vamos a evaluar con vistas coronales, las cuales están anguladas perpendicularmente al eje largo del hipocampo. Y vamos a hacer imágenes T2, imágenes de FLAIR de 3 milímetros, imágenes altamente T1 ponderadas, como son las imágenes de inversión de la recuperación, y luego vamos a hacer una adquisición, lo que se llama de 3 dimensiones, T1, ecos gradientes, y las 3 dimensiones o la técnica nos deja obtener imágenes bastante delgadas, 1.5 milímetros de grosor, y más importante, no tienen ningún espacio entre cada sección. Y la falta de espacio en cada sección hace que estas imágenes sean óptimas para visualizar lesiones las cuales son continuas, o si tenemos la necesidad de hacer alguna medida, principalmente algún proceso o alguna medida volumétrica, estas secciones nos lo van a dejar hacer. Y generalmente estos pacientes no reciben gadolinium. Los únicos pacientes que deben recibir gadolinium es si sospechamos que la lesión es una lesión de masa como un tumor, y en estos pacientes vamos a ver que está expandido el hipocampo, y una vez les damos gadolinium vamos a repetir las secciones coronales y axiales usando T1. Aquí hay vistas de alta resolución del hipocampo en T1 y en T2, y pueden ver ustedes que lo que se ve simula muy bien lo que se ve en anatomía. Podemos ver las estructuras internas del hipocampo, esta línea negra que se ve en T2, que es brillante en T1, es un poco controversial que es. Algunas gentes piensan que es el estrato lacunoso del hipocampo, que tiene menos neuronas y por eso es más negro, simulando la materia blanca del cerebro. Otras personas piensan que se trata de algo más. Pero lo importante es que estas imágenes nos dejan ver todos los detalles del hipocampo. Noten que la fibra de materia blanca, la cual cruza por encima del hipocampo, la fibria, es localizable muy fácilmente en las imágenes T1 en ambos lados. Así que estas son imágenes de alta resolución, las cuales nos permiten ver las estructuras internas del hipocampo. Sin embargo, de forma rutinaria clínicamente, estas son imágenes obtenidas en uno de nuestros magnetos 1.5. Pueden ver ustedes la imagen T2 axial, la hemos angulado para que en una sola vista podamos ver la parte anterior, cabeza del hipocampo y amígdala, el cuerpo del hipocampo y la parte posterior o la cola del hipocampo. Ahora, si angulamos las vistas coronales de una manera perpendicular a este eje largo del hipocampo, podemos ver las imágenes T1, inversión de la recuperación, imágenes de FLAIR y en imágenes T2. Y otra vez noten que podemos identificar esa línea negra dentro del hipocampo y esa línea negra dentro del hipocampo. Cuando el hipocampo es normal, siempre debe de estar identificado. Otra cosa que les quiero recordar es que el hipocampo superior y lateralmente está rodeado por líquido cefalorraquídeo. La parte más medial del líquido cefalorraquídeo es la fisura coroidea. La parte superior a la cabeza del hipocampo y lateral a la cabeza del hipocampo es el cuerno temporal del ventrículo lateral. E inferiormente tenemos el subículo y el óvulo parahipocampal, y por debajo de la corteza del subículo y del óvulo hipocampal vamos a tener únicamente materia blanca. Y esto va a ser importante, como vamos a ver, para la evaluación de pacientes los cuales tienen heterotopias y problemas de migración neuronal. Sin embargo, recordémonos que puede haber ligera asimetría del tamaño del hipocampo en pacientes normales que no tienen convulsiones. Generalmente los hipocampos son simétricos y bilaterales, pero en este estudio, basado en más de 2,000 pacientes, una ligera asimetría fue encontrada en 10% de los pacientes, generalmente en hombres y de edad avanzada. Y cuando la asimetría estaba presente, el hipocampo izquierdo era ligeramente más grande que el hipocampo derecho. Por lo tanto, la asimetría de los hipocampos en un paciente que no tiene convulsiones es probablemente una variación normal. Yo sé que en Latinoamérica nos gusta hacer mucho espectroscopía y por eso puse esta diapositiva acá. En mi institución, la espectroscopía del hipocampo se hace con una técnica multivolumen, aunque se puede hacer con una técnica de un solo volumen. Recordémonos que el hipocampo, principalmente en su parte anterior en la cabeza, va a tener menos N-acetilaspartato. ¿Por qué? Porque N-acetilaspartato es un marcador de neuronas.
Y la corteza del hipocampo tiene menos neuronas que la corteza normal, porque recordemos que la corteza del hipocampo tiene únicamente 3 capas neuronales, mientras que la corteza normal del cerebro tiene 6 capas neuronales. La espectroscopía es anormal si el valor o nivel de N-acetilaspartato es menos que el valor de la colina y si hay la presencia de convulsiones. Y si tenemos estos hallazgos, la lateralización correcta del hipocampo anormal va a ser a más o menos del 95%. La sensibilidad y sensitividad de espectroscopía es más o menos del 95%. Miremos un hipocampo normal y les digo que este es un hipocampo normal porque es mi hipocampo y yo no padezco de convulsiones. A nivel de la cabeza, el nivel de N-acetilaspartato es únicamente 20% más alto que el nivel de colina y creatina. Mientras nos vamos a la parte posterior del hipocampo, el nivel de N-acetilaspartato se recupera y ahora es 2 veces el valor de la colina y la creatina, que es lo normal. Y en un artículo publicado en Radiology hace algunos años, debemos ver el nivel bajo de N-acetilaspartato en la cabeza y mientras nos vamos extendiendo hacia la parte posterior del hipocampo, el valor de N-acetilaspartato se recupera porque el hipocampo recupera más capas neuronales. Solo un ejemplo de un caso anormal. En el lado anormal, vemos que el nivel de N-acetilaspartato está disminuido, es más bajo que el nivel de la colina y la creatina. En el lado normal, el nivel de N-acetilaspartato es idéntico, no más bajo como sería normal, que el nivel de la colina y la creatina. No solo el nivel de N-acetilaspartato está más bajo en este paciente, sino que ustedes ven la escala en ambas espectroscopías es la misma. Y en el lado anormal, el nivel de todos los metabolitos, colina, creatina y N-acetilaspartato está disminuido comparado con el nivel normal en el lado contralateral. Luego, ahora pasemos a hablar un poquito de patología del lóbulo temporal. O sea, hablemos de las lesiones más comunes, las cuales causan la epilepsia del lóbulo temporal. Y ustedes saben que más o menos podemos reconocer lesiones en la mayoría de pacientes, pero sin embargo hay un número pequeño de pacientes, 10, 15, inclusive 20% de los pacientes, los cuales a pesar de tener epilepsia del lóbulo temporal, no van a demostrar ningún tipo de patología en el lóbulo temporal, ya sea la espectroscopía, la resonancia magnética y la tomografía computarizada van a ser normales. Pero en aquellos pacientes en los cuales podemos visualizar lesiones, esta diapositiva tiene las lesiones más comunes. En 80% de los casos, la lesión más común va a ser esclerosis del hipocampo y vamos a hablar de esclerosis del hipocampo en unos minutos. 5% de los pacientes van a tener lo que se llama anormalidades del desarrollo, generalmente heterotopias de materia gris o displasias corticales. Las displasias corticales tienden a ser neocorticales, sea por fuera del hipocampo o pueden involucrar la amígdala. Menos de 10% de los pacientes van a tener tumores. Y los tumores más comunes involucrando el hipocampo son astrocitomas de bajo grado, oligodendrogliomas, tumores de células gangliónicas, como el ganglioglioma, y el DNT, el tumor disembrio-plástico neuroepitelial. Y en un adulto, el cual nunca ha tenido epilepsia del lóbulo temporal y presenta con epilepsia del lóbulo temporal nueva, debemos de descartar la posibilidad de metástasis y les voy a enseñar una diapositiva con metástasis. Entre las lesiones más comunes tenemos las lesiones vasculares, que son responsables únicamente por el 1% de la patología de la epilepsia del lóbulo temporal. Y la lesión vascular más común es el angioma cavernoso o la malformación cavernosa del cerebro, seguidas por la malformación arteriovenosa. Y luego tenemos muchas lesiones, como son la gliosis postraumática, la gliosis posinfecciosa, la gliosis posisquémica o las lesiones isquémicas que causan convulsiones de una manera aguda y reconocido muy recientemente los encefaloceles del lóbulo temporal y les voy a mostrar una diapositiva del encefalocele del lóbulo temporal en paciente con epilepsia al final de esta plática. Pasemos ahora a hablar de esclerosis del hipocampo. ¿Qué es esclerosis del hipocampo patológicamente? Se refiere a la pérdida neuronal y a la gliosis. Y sabemos que en la gliosis hay acumulación de agua y por lo tanto gliosis en el cerebro es brillante o tiene una señal más alta que el brillante que el cerebro normal en las imágenes T2.
¿Qué son los hallazgos de esclerosis hipocampal por resonancia magnética? Son 3 hallazgos. Atrofia del hipocampo, falta de visualización de las estructuras internas del hipocampo, principalmente en imágenes T2, y aumento de la señal en imágenes T2. Si tenemos una combinación de estos 3 hallazgos, la especificidad y sensitividad de resonancia magnética a identificación de esclerosis hipocampal es casi del 95%. Es altamente sensitiva y específica y por eso utilizamos resonancia magnética. Miremos este ejemplo, imagen coronal T2, imagen coronal FLAIR al mismo nivel. El hipocampo del lado derecho es normal, podemos visualizarlo de tamaño normal y sus estructuras internas, vemos esa línea negra. En el lado opuesto, el hipocampo está reducido de tamaño, demuestra aumento de señal en T2 y en FLAIR, y no podemos visualizar la línea negra que vemos en el lado opuesto, por lo tanto, hay falta de visualización de las estructuras internas. En este caso, un caso bastante bonito, porque podemos ver que todos los hallazgos de resonancia magnética que hemos mencionado anteriormente están reflejados en las imágenes. Generalmente, hasta en el 90-95% de los casos, esclerosis hipocampal es una normalidad unilateral, pero en aproximadamente 5 o 10% de los pacientes se pueden ver involucrados ambos hipocampos. El problema cuando ambos hipocampos están involucrados es que pueden estar involucrados de manera simétrica y difusa, como en este paciente que les estoy mostrando, y puede ser difícil de reconocer. Si ustedes tienen dificultad de reconocer esto, entonces tienen que hacer estudios volumétricos para medir el tamaño del hipocampo. Sin embargo, yo creo que con un poquito de experiencia y viendo estas imágenes de manera semanal o de manera diaria, el diagnóstico es muy fácil. En este caso, obviamente vemos la disminución marcada en un paciente joven del volumen de los hipocampos de una forma bilateral. Esto no es un paciente adulto que tenga Alzheimer's, la corteza está normal, no hay atrofia cortical, lo único que hay es atrofia bilateral del hipocampo y obviamente este paciente tenía convulsiones. Voy a detenerme aquí unos 15 segunditos para darle tiempo a Martin que haga sus cosas técnicas. Estamos más o menos a la mitad de la plática. Martin, you can actually do your, I'm going to stop for about 10 or 15 seconds here so you can do your things.